nombre maravilloso de Jesús. Yo sé que Dios va a hablar su vida, va a tocar su corazón a través de su palabra. No soy yo, simplemente yo soy un barro, simplemente yo soy un hombre. Pero a quien yo debo de hablar, ese es el Dios Todopoderoso, el que tiene todo el poder, la autoridad de hacer las cosas. Marcos capítulo 16, versículo 17. Me dice un amén si lo han encontrado. Pero hoy precisamente quiero compartir con ustedes acerca de este mensaje. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Le repito, esta es una pregunta que hicieron los hombres y está en la Biblia. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Quiero que quede en su mente esa gran pregunta. Y cuando Dios ha dado una orden, Dios ha dado el poder, la autoridad. Entonces, si es así, entonces unos dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Marcos capítulo 16, versículo 17, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Y estas señales seguirán ¿a quiénes? ¿A quiénes? En mi nombre echarán fuera ¿qué? ¿Echarán fuera qué? Y hablarán. Padre celestial, gracias en esta hermosa noche que tú me has permitido, poderoso Dios, de traer tu palabra en esta hermosa noche. Gracias, poderoso Dios, por tu Santo Espíritu y tu presencia que está en medio de nosotros en esta hermosa noche. Señor, yo sé que tu palabra ya está bendecida. Tu palabra, poderoso Dios del cielo, Dios mío, no caerá al piso sin antes de hacer la obra. Pero yo te pido, Señor, que bendice las vidas y bendice los corazones en esta hermosa noche, Dios amado. Padre, tenemos hambre de ti, tenemos hambre de tu presencia, tenemos hambre de tu palabra. Y glorifícate como siempre da glorificado en el dulce nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Hay algo que casi yo nunca hago, pero en esta noche es de suma importancia. Todo el mensaje, la palabra de Dios son tan importantes para nuestras vidas. Pero yo le pido a que usted se mantenga sentado en su silla en reverencia a la palabra de Dios. Hay un gran problema hoy en este tiempo entre los cristianos de que caminan de un lado a otro y están distraídos y siempre nunca crecen en la vida espiritual. Siguen enanos, pasan años y nunca crecen en la vida espiritual porque hay algo que Satanás quiere, es robarte de lo que Dios ha preparado para ti. Satanás quiere abortar lo que Dios tiene para tu vida. Por eso es tan importante prestarle la atención a la palabra de Dios. Es más, usted debe de poner en silenciador su teléfono para que no le interrumpe. Yo creo que nada va a pasar en
35, 45 minutos escuchando la palabra de Dios. Nada va a acontecer porque Dios tiene en control todas las cosas. Usted no se preocupe por eso. Concéntrese en escuchar la palabra de Dios que tiene para nuestra vida en esta hermosa noche. No sé si usted había escuchado que alguien ha dicho: yo invoqué el nombre del Señor y no pasó absolutamente nada. Puede que usted ha escuchado, porque esta es de suma importancia que quiero compartir con ustedes. Pronuncié el nombre de Jesús y no ocurrió absolutamente nada. Puede que usted mismo ha pasado o está pasando, que usted ha venido orando y usted ha pedido que ocurra algo y absolutamente no ha ocurrido nada en su vida. Usted puede que ha usado el nombre de Jesús para reprender a un demonio, y lo contrario, el demonio no salió de la vida, se volvió más endemoniado. Y esa es una de las grandes preguntas que muchas veces nosotros hacemos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió ahí? Si el Señor Jesús él mismo dijo que en mi nombre echarán fuera demonios. Es más, la Biblia es clara en decir que Jesús los envió de dos en dos, los 70, para hacer una misión. Y la Biblia dice que les dio potestad, les dio autoridad a que vayan a predicar el evangelio de la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que a echar fuera demonios, a sanarte enfermo, a limpiar leprosos. Eso es lo que realmente el Señor dice en su palabra. Y el Señor también ha dicho en su palabra: todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Usted ha pedido al Padre en el nombre de Jesús, al anunciar el nombre de Jesús, y no ha ocurrido nada, no ha pasado nada. Y eso es lo que nos hacemos la pregunta: pero si Jesús dijo en mi nombre, todo lo que pidieras al Padre yo lo haré, entonces ¿por qué no suceden las cosas que nosotros hemos pedido y otros ha ocurrido en sus vidas? Y eso realmente es lo que quiero compartir con ustedes. Precisamente he venido meditando en un mensaje acerca de la unción, de qué se trata la unción, pero eso sería para otra ocasión. En lo cual el Espíritu Santo me estaba diciendo que tenemos que dar prioridad realmente a lo que es la oración, porque es de suma importancia en nuestra vida. Y yo, agarrando la escritura y leyendo la palabra de Dios, veía toda la autoridad del poder que Jesús daba a sus seguidores para que ellos utilizaran ese poder que el Señor les había dado. Y precisamente encontramos muchas citas bíblicas donde nos enseña que Jesús echaba fuera demonios, sanaba toda clase de enfermedades. La Biblia dice claramente que muchos enfermos le traían al maestro y todos regresaban sanos a sus casas. O sea que nadie regresaba en casa enfermo. Nadie regresaba en casa que su salud había empeorado, sino que esa enfermedad completamente se había desaparecido. Todo lo que aquellos que estaban endemoniados, poseídos por una enfermedad, el Señor los libertaba, los sanaba. Es el poder del Señor.
Ahora, cuando vamos a ver la vida de los discípulos, y en la Biblia encontramos muchos episodios que hubieron unos que trataron en hacer y no pudieron. Está en uno de los evangelios, y otros se encontraban en Hechos de los Apóstoles, en lo cual yo voy a compartir con ustedes, que también lo trataron de echar fuera demonios en el nombre de Jesús, tampoco no pudieron. O sea que hay dos escenas en la Biblia que trataron y en sí usaron el nombre de Jesús, pero no ocurrió, no pasó absolutamente nada. ¿Qué es lo que había sucedido allí? ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Será que el nombre de Jesús realmente no tiene poder, en lo cual Él dijo que en mi nombre echarán fuera demonios? Si estas dos escenas que encontramos en la Biblia, que pronunciaron el nombre de Jesús y absolutamente el demonio no se fue en la vida de la persona. Esto nos deja pensar muchas cosas, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. En la vida del apóstol Pedro, antes de que Jesús fuera al cielo, él dijo: yo me voy al Padre, pero ustedes van a continuar. Es más, ustedes harán mayores cosas, porque yo voy al Padre, que las cosas que yo no hice, ustedes lo van a hacer. Este es un desafío. Jesús dijo: las cosas que yo no hice, ustedes lo van a hacer. En esta noche el Señor nos va a cortar cabeza a través de su palabra. Y cuando Jesús se fue, los discípulos tomaron tan en serio el evangelio de Jesucristo. Lo tomaron tan en serio el poder, la autoridad, la unción. Ellos no jugaban con el evangelio, lo tomaron tan en serio la palabra de Dios. No como hoy en este tiempo. Las personas solamente toman en serio las cosas de Dios por un tiempo y luego se olvidan que son hijos de Dios. Los discípulos tomaron tan en serio la palabra de Dios hasta tal punto que la Biblia dice: Pedro, ya no era necesario tocar los enfermos, sino que con la sombra de Pedro se sanaba a los enfermos. Llegó a tal punto que los enfermos los ponían en fila. Y Pedro ya no es necesario de tocar las personas, sino que solamente al pasar Pedro, los enfermos se sanaban y se levantaban y todos recibían su milagro. Todos salían sanos en esa ministración del Espíritu Santo. Ahora, todo esto, lo que había ocurrido en el tiempo de Pedro, pero nunca encuentro una palabra extraordinario que había pasado, que había sucedido. Usted puede decir que cuando los enfermos estaban en fila y Pedro pasaba y con la sombra de Pedro se levantaban los enfermos, usted le puede decir: este es extraordinario.
Pero déjame decirle que ese no es lo extraordinario, sino que hay algo más extraordinario que pasó, que sucedió en el ministerio o en la vida de un tremendo siervo de Dios, en lo cual es el apóstol Pablo. Pablo, cuando llegó en Éfeso, cada vez que donde Pablo llegaba, se movía el mover de Dios. Donde Pablo llegaba, esa ciudad se alborotaba realmente. Porque llegó un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno del poder de Dios. Hoy en este tiempo, los hombres, en vez de que alborota una ciudad, los hombres están alborotados por el miedo. Los hombres están alborotados de timidez, en vez de que la ciudad estaba alborotada. Tiempo atrás la iglesia es respetada. Los pastores son respetados. Los predicadores son respetados porque están viviendo bajo la unción del Espíritu Santo. Pero hoy en este tiempo se había perdido el respeto. No es que se había perdido el poder, sino que los hombres han dado prioridad a otras cosas y han dejado lo más esencial, que es en buscar del Señor. Donde Pablo llegaba, la gente se alborotaba porque llegó un hombre de Dios. Y la Biblia dice, y esto lo que Dios está buscando, yo no sé si están aquí en esta noche. Yo no sé si es usted, o yo no sé si es otra persona, pero debe de haber dentro de la iglesia del Señor. En Éfeso capítulo 19, aquí encontramos lo que sucedió. Pablo en Éfeso, usted va a encontrar en Hechos capítulo 19 y versículo 11. La Biblia dice, y hacía Dios, presta atención, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. No era Pablo el que estaba haciendo los milagros, sino que es Dios. No era Pablo, sino que la Biblia es clara en decir, y hacía Dios milagros. No era Pablo el que estaba haciendo milagros, sino el que está haciendo milagros es Dios. Extraordinarios por mano de Pablo. Ahora, la palabra extraordinario es fuera de lo común. Fuera de lo común. Es inexplicable lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Pedro con la sombra, pero me sorprende que no encuentro la palabra extraordinario, sino que Lucas, como testigo ocular de lo que está sucediendo, le pone una palabra extraordinario. Fuera de lo común lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando en el ministerio del apóstol Pablo. Y eso me llamó mucho la atención, cuál es lo extraordinario. Y la Biblia dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo
y las enfermedades se iban de ellos. O sea que no hay necesario que el enfermo tiene que estar ahí presente delante de Pablo. No hay necesario que tenían que cargar el enfermo y llevar, sino que solamente tenían que llevarle una prenda, un pañuelo de esa persona. Y quiero que me preste atención. No que aquí se da pañuelo como alguien hizo. Y vamos a orar por los pañuelos y usted lo va a llevar. No, ese no es eso. Sino que ese pañuelo es del enfermo. Y los delantales le traían al apóstol Pablo. Y Pablo solamente le ponía las manos. Aleluya. Luego lo llevan esa ropa y lo ponen al enfermo. Y inmediatamente la enfermedad se fue. Aleluya. ¿Usted está entendiendo lo que estoy hablando? No solamente eso, sino que hay algo más profundo lo que encontramos aquí. No solamente que se iban la enfermedad de los cuerpos, sino que también los espíritus malos salían. No solamente que son sanados, sino que también los que estaban poseídos por Satanás, los espíritus también salían. Aleluya. Este es extraordinario, fuera de lo común lo que estaba pasando. Lo que estaba sucediendo en el ministerio de Pablo. ¿Usted no cree que Dios está necesitando hombres de este calibre? ¿Usted no cree que Dios está buscando una iglesia como esta? Oh, yo no sé si ustedes están aquí. Yo no sé a quién estoy hablando. Yo no sé a quién están predicando. O estoy con un pueblo equivocado. O estoy con un pueblo equivocado que no cree en el poder de Dios. Hello, ¿están aquí? O ya se fueron. Dios está buscando hombres como este Pablo. Dios está buscando hombres como este Pablo. Y Dios necesita hombres de este calibre, que están llenos del poder de Dios y donde pueden pisar, se mueve la mano de Dios. Oh, por favor, hay alguien que está entendiendo esto. Donde pueden llegar a ese lugar, debe reconocer que es un hombre de Dios. Llegó en ese lugar. Oh my God. Lo que estaba sucediendo, Dios me estaba ministrando. Este es lo que estoy buscando, dice el Señor. ¿Dónde están estos hombres? Y mientras que yo me estoy profundizando en la palabra, diga el Señor: Señor, yo quiero ser parte de esto. Yo no quiero estar fuera, yo quiero estar adentro de esto. Aleluya. Yo quiero estar dentro de esto. Y ha sucedido, va a seguir sucediendo. No sé si está aquí la hermana Luisa, pero en una ocasión, ¿dónde está la hermana Luisa? Que se ponga de pie. Ahí está. Ella estaba en el hospital. Y me acuerdo de Guadalupe, Lupita, la cuñada, ¿verdad? Trajo una ropa de ella. Ella no podía llegar.
Y aquí mismo en este altar oramos por esa ropa, que Dios va a hacer la obra. No este servidor, no este vaso de barro, no, sino que el poder que está en el vaso de barro. Al orar y poner esa ropa, a lo que ellos dijeron, corta vida tiene, y ahora está viva en la casa de Dios y se bautizó hace poco. Para aquellos que dicen, eso fue tiempo de los apóstoles, fue tiempo del apóstol Pablo, perdóname, si usted cree de esa manera, usted no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia que usted tiene es un nightclub, es una pérdida de tiempo, pero la iglesia tiene el poder de la unción. La iglesia debe de tener la unción del Espíritu Santo. Extraordinario. Jesús tocaba o ministraba, miraba a los endemoniados, los echaba afuera. Pero esto, Pablo ponía las manos sobre las prendas y le llevaban, y los espíritus malos se iban. ¿Creen lo que estoy diciendo? El poder que Dios le ha dado a usted, el problema es que usted no lo sabe usar. Todavía no he llegado en el meollo del mensaje. Es la introducción. Hay algo que Satanás quiere que usted no sepa, y es a través de la oración. Por eso vuelvo y repito, Satanás me odia bastante. Y siempre, no solamente por nuestro nombre, que es casa de oración, debemos de poner por obra. El poder, lo que muchas personas lo han descuidado por mucho tiempo. Ese poder sigue vigente aún en este tiempo. Pablo, ese poder que hay en él, la imposición de manos, cuando entró Pablo en Éfeso, habían algunos ahí que no habían recibido el Espíritu Santo. Pablo oró por ellos, les puso la mano encima y fueron llenos del Espíritu Santo. Uno, usted debe tener mucho cuidado. ¿Quién le va a imponer las manos encima? Usted no permite a alguien que le pone la mano encima si esa persona no está llena su vida de Dios. Usted no debe de permitir que una persona, por más que se llama siervo de Dios, pero si tiene una doble vida, teniendo una apariencia, usted debe de tener cuidado. Usted no sabe, a lo mejor un adúltero que está poniendo la mano encima y le está introduciendo espíritu de demonios. Usted debe de tener cuidado. Usted debe de ver una persona que está lleno del poder de Dios, lleno de la unción de Dios, lleno totalmente desde la cabeza hasta los pies, lleno de Dios. Y no solo eso, la Biblia dice, y eso es lo que estaba pasando ahí, los espíritus malos salían, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo, diciendo: os conjuro por Jesús, que el que predicaba Pablo. Y luego la Biblia dice: y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Hay gente aquí y hay gente que me están mirando que Satanás no los conoce.
¿Me escuchó? Hay gente aquí y hay gente que me está mirando que Satanás no los conoce. Solo conocen al pastor, conoce al que predica el pastor, pero no conocen realmente al Dios viviente. Habían unos judíos ambulantes, exorcistas. Vieron lo que estaba ocurriendo en Pablo. Ellos vieron eso, extraordinario lo que está pasando, lo que está sucediendo. Y ellos trataron la manera de hacer como estaba haciendo Pablo. Y cuando ellos intentaron de hacerlo, dijeron: os conjuro en el nombre del que predica Pablo, o en el nombre de Jesús que predica Pablo. Ellos intentaron, pronunciaron el nombre de Jesús y no salió el demonio. ¿Y cuánto eran? 7. Y el que estaba endemoniado, no salió el demonio. Y es que pronunciaron el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que el endemoniado les empezó a darle una pela. La Biblia dice que se empezó a saltar encima de ellos. ¿Se puede imaginar eso? Esta será una gran vergüenza, que un endemoniado empieza a saltar encima de ¿cuántos? Empezó a saltar sobre de ellos, y la Biblia dice que ellos salieron huyendo desnudos. Ellos trataron de expulsar a un demonio, y en lo cual ellos no conocían que realmente el que está predicando Pablo. Usted tenga mucho cuidado de echar fuera demonios si usted no tiene conexión con el que está predicando Pablo. Pablo pudo hacer, pero él tenía una intimidad con Dios. Él tenía una intimidad hablando con Jesucristo. Usted puede echar fuera demonios. Eso es lo que ellos no sabían. Había una joven que entró en una librería y vio unos libros, porque ahí en la librería hay muchos libros escritos por hombres. Y le llamó mucho la atención la portada de ese libro, que había Satanás y una persona le estaba echando fuera. Y en el libro dice: aprender cómo echar fuera demonios. Y la joven tomó el libro y lo llevó. Pensó que solo al tener el libro puede echar fuera demonios. A lo contrario, se endemonió. Porque pensando que solo leer ese libro se va a huir el demonio. Eso es lo que ellos quisieron hacer. Trataron de echar fuera demonios al pronunciar el nombre de Jesús, y no pasó absolutamente nada. Y el demonio habló: yo conozco a Jesús. Satanás conoce más a Dios que los cristianos hoy en este tiempo. Satanás conoce perfectamente a Dios. Y digo: yo conozco a Jesús, yo conozco a Pablo. Y ustedes, ¿quién sois? ¿Quién son ustedes? ¿Quién nos enseña esto? Lo que Satanás está diciendo: yo conozco a Jesús, que él es un hombre de oración. Conozco a Pablo, un hombre de oración. ¿Y ustedes quiénes son? Si usted no tiene una vida de oración, usted absolutamente no es nada, ni nadie. Es usted. Dios no, realmente.
Lo aprueba esto. Y Satanás no lo conoce a usted. Él claramente lo dijo. Yo conozco a Jesús y conozco a Pablo. Yo conozco a Pablo, que es un hombre de oración. ¿Y ustedes quiénes son? Yo los conozco a ustedes que no tienen vida de oración. Yo conozco que ustedes no hablan con Dios. Aleluya. Dios lo conoce a usted si tiene una vida de oración. El problema de los cristianos hoy en este tiempo, que solamente oran por una semana, un día a la semana o un día por mes, y piense que con eso es suficiente. No. Ese es siempre constante con Dios. Siempre estar constante con Dios. Quiere que Satanás que reconozca que tú eres un siervo de Dios, un hijo de Dios. Propóngate a buscar de Dios. Propóngate a llenar de Dios y a buscar a Dios en oración, y verás que Satanás te va a conocer realmente que tú eres un hombre de Dios. Él dijo: ¿vosotros quién sois? Lo que Satanás está diciendo es que tú no tienes una vida de oración. Yo no te conozco. Yo no te conozco porque no tienes una vida de oración. Y una persona, un cristiano, un hijo de Dios que no tiene vida de oración, no es amenaza para Satanás. Una iglesia que no ora, una iglesia fría, una iglesia que no busca de Dios, no es amenaza para el diablo. Pero una iglesia que está llena del poder de Dios es una amenaza. Tratará de oponer, pero no podrá. Se levantará con toda furia, pero no podrá detener la iglesia, porque está llena del Espíritu Santo. A su nombre. A su nombre. ¿Usted quiere ser una amenaza para Satanás? Hello, ¿usted quiere ser una amenaza para Satanás? ¿Usted quiere ser una amenaza para Satanás? Empiece a orar. Y no solamente, y la Biblia dice: el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dice la Biblia, y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Usted se puede imaginar eso. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor. O sea que lo que había sucedido, ese alboroto, la gente entró un gran temor en ellos, miedo. Pero ese temor, ese miedo los llevó a buscar del Señor. Y la Biblia sigue diciendo: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, escúcheme bien, los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y de hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Miren lo que estaba ocurriendo en el ministerio de Pablo. ¿Queremos esto? Esta es la verdadera unción. Esta es la verdadera autoridad de Dios. Yo pensé cuando yo empecé a predicar, porque todo lo que usted ve se le pega. Yo pensé que antes era tener el poder, que usted grita demasiado. Y hasta usted suda y usted dice: wow, qué unción. Pero solamente se fue y uno bien cansado, y la gente sigue igual.
Ese es solamente como una emoción, no realmente que es el poder de Dios. Y después cuando vi echar fuera demonios, agarrar el micrófono, como que meterse, tragarse el micrófono, ¡en el nombre de Jesús! Y uno cree que Satanás se fue. Y ahí sigue el demonio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Uno de los grandes predicadores, Charles Spurgeon, que sacó la homilética, los que han estado en el Instituto Bíblico, les ha enseñado cómo la manera de predicar, cómo la manera de expresar. No es vociferar en el micrófono, sino que predicas, que enseña la palabra con toda autoridad, con toda unción. La misma palabra es el que hace efecto. El predicador no debe de hacer absolutamente nada. Es la misma palabra que haga efecto. Entonces yo pensé que en aquel entonces, que entre más gritaba, entre más sudaba. Esa es tremenda la unción. Pero cuando vi que no era así, y bien cansado, bien rematado que uno está, y las cosas siguen igual. Ese no es la unción. La unción es que tenga la vida conectada con Dios. El ministerio de Pablo, lo que estaba pasando, todos los que practicaban magia, en Éfeso había el ocultismo. Eso había desde muchos años, no está hasta ahora. Había magos. Todos ellos practicaban y venían a los pies del Señor. Aleluya. Y todos los libros que ellos habían comprado, los traían y los quemaban. O sea que porque ellos tienen libros y cada uno traía su libro. Quémenlo. Otro traía el libro, quémenlo al fuego. Hay algo aquí tremendo. Tal vez los que miraban, tal vez decían, ¡hey! No lo quemes porque vale mucho dinero. Te costó bastante. O Pablo pudiendo decir, ¡hey! No lo quemes. A lo mejor lo vamos a revender. O alguien lo necesita para así construir un templo, comprar un templo. Pablo no veía las cosas materiales, lo que él veía son las almas. Y la iglesia ha perdido hoy en este tiempo. La iglesia se ha enfocado en el materialismo. La iglesia se ha metido más en las cosas materiales y se nos olvida como siervos de Dios que nuestras responsabilidades son las almas. Las almas se están perdiendo. Las almas Satanás lo está llevando. Pero todavía hay un remanente que se ha levantado. Hay un pueblo que se ha levantado. Hay un pueblo, hay una iglesia que está pagando el precio y está dispuesto a hacer todo. Traían sus libros. Para quemarlos. Usted se puede imaginar el precio de esos libros. La Biblia dice que cuesta, haciendo un cálculo, el valor de 50,000 piezas de plata. En la actualidad se ha estimado que está entre 1 millón o 5 millones de dólares. Ese libro, usted se puede imaginar eso. Lo que un libro, lo que ha invertido esa persona en ese libro. Y luego quemarlo. Hay cosas que usted tiene, debe de quemarlo. Hay cosas como usted cristiano, usted hoy en día debe de deshacer de eso. Hay cristianos que tienen imágenes todavía, imágenes obscenos, imágenes que ofenden a Dios. Debe de deshacer con eso.
debe de quitar eso. Debe de quemar eso. Hay cristianos que todavía tienen libros aparte de la Biblia. ¿Están aquí todavía? Hay otros que tienen ahí en el archivo de la computadora. Te tiene que deshacer con eso. Hay otros que han puesto la imagen de Shakira ahí. Otros que tienen a Selena ahí. No, es que ese póster me costó caro. Está más caro que estos libros que costaron aproximadamente de 1 millón, 3 millones de dólares. Lo que realmente ellos entendieron, que ese libro no vale nada. El que vale lo que Jesús dio es la salvación de sus almas. Aleluya. Oh, maravilloso Dios. Hay cosas que uno debe de destruir. Usted debe de destruir para que no sean utilizados por otros. Cuando yo vine a los pies del Señor, o antes de venir a los pies del Señor, lo que a mí me cantaban son las músicas mundanas. Todos esos artistas del mundo. Por eso a mí me molesta cuando hay quienes que cantan y han copiado esa música, solamente han cambiado la letra. A lo que rápidamente uno viene, oh, mire, está escuchando a los Bukis. O está escuchando a los Tigres del Norte. Usted se puede imaginar ese endemoniado escuchando la música mundana, todos los adornos, todo el tiempo está escuchando la música mundana. Por eso no todo lo que canta es de Dios. Usted debe de tener discernimiento. Que si es de Dios o viene de una fuente. Y hay cosas que uno tiene que deshacer con eso. Estos cuando vinieron, dice la Biblia, que todos aquellos que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron, diciendo que esto no es nada, esta es una basura. Hay cosas que usted tiene, debe de quemarlo. Debe de quemarlo para que otro no lo va a usar. Uno no puede decir, esto voy a regalar. No, mejor quemarlo. Que cuando vino a los pies del Señor, en aquel entonces no había en CD, habían casetes. Cada música nueva, yo iba a un lugar allá donde grababan las músicas mundanas y quería las recientes. Pero cuando me convertí al Señor, le prendí fuego. Porque si botaran la basura, más alguien va a recoger y va a escuchar, y con esa música se va a emborrachar. Y con esa música se va a perder. Mejor hay que quemarlo. Dicen amén. Hay que quemarlo completamente. Y esto es lo que Dios está buscando. Esto es lo que Dios está buscando en la iglesia. Ahora, estos trataron de echar fuera a un demonio en el nombre de Jesús y el demonio se rió de ellos. Ahora, cuando nos vamos a uno de los evangelios, el libro de Marcos, este hecho encontramos en Mateo, encontramos en Lucas. En los 3 evangelios encontramos estos hechos. Pero en Marcos lo explica claramente. Marcos capítulo 9. Pero antes de que eso pasara, ocurriera, la Biblia dice que Jesús, Él tenía siempre
los 12 con él. Pero para ir a hablar con el Padre tenía que llevar 3 nada más y no 12. La pregunta, ¿por qué no los llevó los 12? Solo 3. ¿Será que Jesús tenía preferencia? ¿Será que Jesús solo ama más a Pedrito porque él graba? A Jacobo y a Juan y los demás no. No, es que Jesús sabe, él ve los que oran, los que ama, aunque no tanto de oración, porque también son como nosotros, que no nos gusta orar, pero por lo menos ahí están. Entonces él tuvo que llevar a Pedro, a Juan y a Jacobo. Le digo, vayan conmigo. Y se fue al monte. Y en ese monte, cuando estaba orando, se transfiguró el Señor. Y después cayó una nube y los cubrió. Ahí estaba Moisés y estaba Elías hablando con Jesús. Aleluya. Y ellos escucharon realmente las voces. Cuando Juan el Bautista escuchó la voz, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Los 3 ahí escucharon, este es mi hijo en el cual tengo complacencia. Por eso Pedro dijo, y como él de sangre hispana, y le dice, Señor, ¿por qué no nos quedemos aquí y hagamos 3 enramadas? Porque está bueno lo que está aquí. Pero hay algo que cuando se fue el Señor al monte, estuvo ahí una noche en el monte. Se puede imaginar una noche en el monte orando con Dios. ¿Cuánto tiempo nosotros oramos con Dios? ¿Están aquí todavía o ya se fueron? ¿Cuánto tiempo nosotros oramos con Dios? No podemos llegar al calibre de Jesús, pero enseñó. Después de ver esa gloria, la Biblia dice, descendieron, bajaron del monte. Y cuando él bajó del monte, porque la Biblia dice, al siguiente día, o sea que ya amaneció, al siguiente día. Y llegó ahí que había un alboroto, que estaban discutiendo. Y como ahí siempre están los mirones, no son ustedes ni tampoco los que me están mirando, sino que eran los fariseos y los escribas. Ellos estaban discutiendo con los 9 discípulos, porque los 3 no estaban ahí, estaban con Jesús. Y cuando Jesús llegó había una discusión, discutían. Y Jesús llega ahí y les pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Por qué discuten? Y ahí cuando aparece un padre de familia y le dice al Señor la verdad, yo traje a mi hijo porque mi hijo está poseído. Está atormentado por un demonio y yo traje a tus discípulos para que le echaran fuera y no pudieron. ¿Usted se puede imaginar eso, la vergüenza? Es como alguien que viene y dice, pastor, nosotros fuimos a orar y ¿sabe qué? El demonio no se fue. Que tal vez alguien va a decir, que no lo digas al pastor porque qué vergüenza. Que no le digas nada. Pero ahí el padre se me chispoteó porque es la verdad. No pudieron hacer nada. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que sucedió? Los discípulos no usaron otro nombre. Ellos sabían que en el nombre de Jesús hay que echar fuera demonios.
Ellos lo hicieron en el nombre de Jesús. Tal vez gritaron: ¡hey! Te mando, te ordeno, fuera. No. Otra vez, te mando, te ordeno, fuera. Tampoco. Ahí uno aparece ahí entre los discípulos: ahora me toca a mí, en el nombre de Jesús, fuera. Tampoco. Pero si Jesús dijo que en mi nombre echarán fuera demonios, estamos llegando. Los unos trataron de echar fuera demonios en nombre de Jesús, no pudieron. Salieron avergonzados, heridos y desnudos. Tenga cuidado que usted va a salir desnudo. Está la unción de Dios aquí para que usted se reviste del poder de Dios. Y Jesús preguntó: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y el Señor dijo: tráigame el muchacho por acá. Y el Señor preguntó: ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo tiene tu hijo eso? Y el padre de familia: desde niño. Y este demonio es mudo y es sordo. ¡Ja! Ni por más que usted grite, por más que usted suelte la garganta, si es sordo, ¿cómo? Yo conocí a una persona que no escucha y le pone batería nueva a la radio y le sume todo el volumen. Y la esposa dice: por favor, baja el volumen. Y él dijo: yo no escucho. La pobre esposa ya se le rompe el tímpano y él no escucha porque tiene problemas de sordera. Ahora usted se puede imaginar un demonio mudo y sordo. Está serio el asunto, ¿verdad, mi negro? Prepárese lo que usted va a encontrar: un demonio sordo y mudo. ¿Qué usted va a hacer? Es ahí donde quiero llegar. ¿Qué usted va a hacer cuando usted se va a enfrentar con un demonio que es sordo y mudo? Usted le va a sacar todos los pulmones y la fuerza, y que usted siente el dolor en el estómago, y no se va el demonio. Y Jesús dijo: por vuestra poca fe. Él habló ahí. Porque hicieron de todo. Hicieron de todo. Usted se puede imaginar en la manera, aprobaron todo. O lo hacemos así. No basta a que usted esté en una iglesia sentada en una silla. Si usted no conoce a Jesús, usted está perdiendo el tiempo. Los 9 andaban con Jesús, comía con Jesús, andaban con Jesús en la barca, miraba las multiplicaciones de los panes, pero eso no basta. En realidad no conocían al maestro. Y así hay mucho hoy en este tiempo. Están en una iglesia, pero no conocen a Jesús verdaderamente. Están en las iglesias, pero no tienen una vida de oración y están secos realmente. No conocen el poder que hay. Desconocen la autoridad que hay a través de la oración. Y Jesús dijo: tráigame ese muchacho. A lo que Jesús, ni al gritar, ni empezó a vociferar, ni aquel entonces no había micrófono, solamente él dijo: espíritu mundo, sal de ese hombre. Aleluya.
¿Cómo que ese sordo escuchó?